Estamos hablando del terrorismo protestante. Y al respecto, Calvino escribe al frente de su institución: he venido a daros la espada y no la paz. Lutero pide la proscripción de los católicos y cree que la hoguera es el mejor castigo para los disidentes de su secta. El dulce Melanchthon reclama castigos ejemplares para los papistas. Zuinglio se inclina a asesinar a los obispos. Y Martín Bucer, considerando que el Papa y los obispos conducen derechamente a Satanás y a la condenación eterna, entiende que su idolatría debe extirparse por la violencia. A juicio de estos reformadores, la autoridad debía desembarazarse por el hierro y el fuego de los adeptos de una religión perversa y hasta matar a las mujeres y a los niños de esta religión, como lo había mandado Dios en el Antiguo Testamento. Estos eran los pacíficos y tolerantes principios en que se inspiraba la Reforma. Muy pacíficos y tolerantes. Lógicamente, debían enfrentarse a los métodos y a los principios usados por la Inquisición española. Melanchthon, el teólogo de la Reforma, aceptó ser el presidente de la Inquisición protestante que persiguió a los anabaptistas. Como justificación al hecho dijo: ¿por qué tenemos que tener con esas gentes más piedad que Dios? Esto lo dijo convencido de que los anabaptistas arderían en el infierno. La Inquisición luterana se implantó con sede en Saxón, con Melanchthon como presidente. Al final de 1530, este presentó un documento donde defendía el derecho a reprimir por la espada a los anabaptistas. Lutero escribió de su mano una nota que decía: esto es de mi agrado. Pero es que Lutero iba mucho más allá. Los principios ideológicos del protestantismo parecen haber sido redactados para justificar la tiranía de los poderosos. En ese sentido escribía Lutero en julio de 1525 en su carta abierta sobre el libro duro contra los campesinos: si creen que esta respuesta es demasiado dura y que su solo fin es hacerles callar por la violencia, respondo que eso es verdad. Un rebelde no merece que se le conteste con razones, porque no las acepta. La respuesta adecuada es un puño que haga sangrar la nariz. Los campesinos no quieren escuchar. Hay que abrirles los oídos con balas hasta que salten de sus cabezas. El que no quiere escuchar la palabra de Dios cuando se le dice con bondad, ha de escuchar al verdugo cuando éste llega con su hacha. No quiero oír ni saber nada de misericordia. Vuelvo a decir que esta es una cita de Martín Lutero. En este mismo orden de cosas, otro reformador protestante, Zuinglio, en 1525 comenzó la persecución de los anabaptistas en Zúrich. Las penas iban desde ahogamiento en el lago o en los ríos hasta la hoguera, mientras John Knox, padre del presbiterianismo, quemó en la hoguera a 1000 mujeres acusadas de brujas. Eso sucedió en Escocia. La violencia no solo se ejerció contra los católicos. Los reformadores fueron entre sí enormemente violentos, como estamos viendo. Veamos la opinión que se merecían entre sí. Sí, Lutero dijo de Calvino y de otros herejes similares que tiene demonios sobre demonios, corrompido el corazón y la boca mentirosa. Y el mismo Lutero, a la muerte de Zuinglio, producida en el año 1531, dijo: está bien que Zuinglio haya muerto en el campo de batalla. ¿Qué clase de triunfo y qué bien Dios lleva sus qué clase de triunfo y qué bien Dios lleva sus negocios? También dijo: Zuinglio está muerto y condenado, y se lo merece por ladrón y rebelde, y por llevar a otros a seguir sus errores. Zuinglio no se quedó atrás. Y lógicamente, antes de morir, decía de Lutero: el demonio se ha adueñado de Lutero, a tal grado que hasta nos hace creer que lo tiene en total posesión. Cuando se le ve entre sus seguidores, totalmente parece que una legión lo ha poseído. En fin, se lo decían entre ellos, ¿eh? No seré yo quien
quien lo diga. Consecuencia de todo ello, y con el objetivo de reforzar el poder de los señores que amparaba la reforma protestante, Europa, desde los Pirineos al Báltico y desde el Atlántico hasta los Urales, se convierte en el campo de batalla, iluminado por los incendios y por las piras vengadoras. La enemistad, el odio y el sectarismo dividen los pueblos, promueven la guerra civil y penetran hasta en las familias, convirtiendo a sus individuos en enemigos unos de otros. Mientras en España trabaja la Inquisición en el extranjero, mientras en España trabajaba la Inquisición, en el extranjero había 100 inquisidores que perseguían y destruían a sus adversarios. Guizot, protestante convencido, declaraba que la revolución religiosa no conoció los verdaderos principios de la libertad individual y que incurrió, por tanto, en un doble error. No respetó los derechos del pensamiento humano porque, a la par que los reclamaba para sí, los violaba ella misma, y no supo medir los derechos de la autoridad puramente espiritual que actúa sobre los espíritus y solo por medio del influjo moral. España se vio libre de estas masacres. Y todo gracias a un poder imperial que el César Carlos no supo mantener en Europa. Y un instrumento esencial que en España estaba bajo unas estrictas normas y una estricta doctrina católica. Ese instrumento no era otro que la Santa Inquisición, que nunca será suficientemente alabada. Por el contrario, las inquisiciones protestantes resultaron letales para los europeos. La lectura de la historia de Francia en los siglos XVI y XVII produce el escalofrío del horror. El barón de Adretz, hugonote, mató de diversos modos a 4.000 católicos. Los católicos se vengaron en Orange y en Mont-de-Marsan, y por espacio de muchos años las bellas campiñas francesas fueron teatro de horrores y saqueos, solo superados por los saqueos y por los horrores de que fueron teatro sus ciudades. La intransigencia del protestantismo es sideral, y resulta curioso que se olvide ese detalle cuando se habla de estos temas, porque en la historia no hay nada más incorrecto que aseverar que la Reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. O sea, eso es mentira con letras de oro. La verdad es que fue todo lo contrario. Para los luteranos y calvinistas, es cierto, representó su libertad de conciencia, pero el concederles esto a los demás es literalmente falso. No sucedería mientras ellos dominasen la escena, y la siguen dominando. La eliminación completa de la Iglesia católica y de todo lo que se les oponía en su camino fue considerado por los reformadores como algo perfectamente natural. Y en su absoluta intransigencia, las iglesias surgidas de la Reforma protestante aceptaron sin problemas las ejecuciones sumarias y habitualmente procedían a llevar a cabo directamente sus propias sentencias de muerte sin que el reo pasase a la autoridad civil. Es más, así como para la Iglesia católica el verdugo era un mal necesario, en la jerarquía de la ciudad cristiana que Calvino instauró en Ginebra, el verdugo era un representante de rango, un notable, respetado que recibía el título de ministro del Santo Evangelio. Recordemos, en Ginebra de Calvino. Entre 1542 y 1546, Calvino condenó a muerte a 40 personas exclusivamente por razones de fe. La Inquisición española, en 350 años, y no en una ciudad, sino en toda América, toda España, Italia, Sicilia,
en 350 años. Hizo una serie de juicios y cuando se probó la culpabilidad y el no arrepentimiento de los reos, llevó a la hoguera a no más de 1500 personas. Calvino, en 4 años, en Ginebra, condenó a muerte a 40 personas, solo por cuestiones de fe. Que el protestantismo no era un paraíso de libertad cristiana resulta evidente cuando la asistencia a los sermones era obligatoria bajo pena. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas era castigada, e incluso fuera del distrito de Zúrich, a los clérigos no se les permitía oficiar misa, ni se permitía a los feligreses asistir. Y fue prohibido, bajo pena de castigo severo, el tener imágenes y esculturas religiosas aún dentro de su casa, de cada uno. El ejemplo de Zúrich fue seguido por otros cantones suizos, por supuesto, y por la generalidad del mundo protestante. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.